Todas las noches, mientras las lágrimas silenciosas corrían por mi rostro, él descansaba a mi lado y yo, en mis oraciones, suplicaba que mi hija nunca se enterara de lo que sucedía cuando se cerraban las puertas. Sin embargo, el destino, en su ironía, tenía reservado un giro inesperado. Al final, fui yo quien sufrió la traición más dolorosa, precisamente por parte de ella. Saludos, mi nombre es Lucía y hoy celebro mis 75 años. Compartiré una historia que nunca imaginé tener la audacia de revelar. Antes de continuar, les pido amablemente a quienes me acompañan en este momento que dejen su aprecio en forma de me gusta en este vídeo, se suscriban al canal y compartan en los comentarios la ciudad desde donde lo están viendo. Su interacción es un gran incentivo para que siga compartiendo mis experiencias con ustedes. Esta narración comienza en 1969, cuando yo tenía 34 años. Puede sonar extraño hoy en día, pero en aquella época una mujer de esa edad ya se consideraba casi anciana, especialmente si era madre de una adolescente, como era mi caso. Mariana, mi hija, con 14 años, era una joven guapa e inteligente, con un futuro prometedor. Sus ojos marrones eran un reflejo de los míos, pero había heredado la sonrisa de su padre, Ricardo, una sonrisa que, con el paso de los años, aprendí a temer. Vivíamos en un pueblo del interior de Minas Gerais, de esos en los que todos se conocen, donde los secretos se guardan bajo llave, ocultos tras sonrisas cordiales durante la misa dominical. Aparentemente, éramos la familia perfecta. Ricardo, un hombre respetado, trabajaba en el banco de la ciudad y vestía traje y corbata todos los días. Yo me dedicaba al cuidado del hogar y hacía trabajos de costura para las señoras de la comunidad. Mariana destacaba como una de las mejores alumnas de la escuela, encantando a todos con sus actuaciones de piano en la iglesia, y salía con el hijo del farmacéutico, un chico de buen carácter, aprobado por mis padres. Sin embargo, dentro de casa, la realidad era sombría y completamente distinta. Ricardo comenzó a consumir alcohol en el primer año de matrimonio. Al principio, solo los fines de semana, pero pronto se convirtió en un hábito casi diario. Llegaba a casa oliendo a ron, con los ojos enrojecidos y la corbata desaliñada. En los primeros años, se limitaba a gritar, romper objetos y humillarme con palabras crueles. «No sirves para nada, Lucía», vociferaba. «Mira esta casa, esta comida, ni siquiera eso sabes hacer bien». Yo lo aguantaba todo en silencio. En aquella época, en 1969, una mujer separada era vista como un fracaso, una vergüenza para la familia. Mi propia madre me decía, «Así es el matrimonio, hija. Los hombres tienen mal genio, hay que saber aguantarlos». Y yo seguía adelante, tragándome las lágrimas y ocultando los moretones en mis brazos. Cuando él comenzó a traspasar la barrera de las palabras y pasó a la agresión física, Mariana creció en ese ambiente hostil. Me esforzaba por protegerla al máximo, enviándola a dormir a casa de sus amigas cuando veía que Ricardo estaba más alterado de lo normal, inventando excusas poco convincentes para los hematomas. «Me he golpeado con la esquina de la mesa, hija. Me he resbalado en el baño. No es nada, solo una reacción alérgica. Sin embargo, los niños son perspicaces, ¿no es así?». Aunque no comprendía completamente la situación, ella se daba cuenta de que algo andaba mal. La situación se fue agravando gradualmente, como el agua que hierve lentamente. Ya saben cómo es. Se pone un sapo en agua fría y se va calentando poco a poco. Él ni siquiera se da cuenta de que está muriendo, hasta que es demasiado tarde. Así fue conmigo durante casi 15 años. Cada día era un poco peor que el anterior,
pero nunca tan diferente como para darme el valor de coger a mi hija y huir. Hasta aquella noche, una noche que nunca podré olvidar. Era martes, 17 de junio de 1969, y una lluvia torrencial típica del invierno lo oscurecía todo, incluso a media tarde. Ricardo llegó a casa completamente empapado y enfurecido, porque había perdido un ascenso en el banco. Antes incluso de cerrar la puerta tras de sí, empezó a gritar. Arrojó su maletín sobre la mesa, tirando el jarrón que mi madre me había regalado. El jarrón se hizo añicos, igual que sentía que se hacía añicos mi vida aquella noche. Mariana, que estaba en la sala concentrada en su lección de matemáticas, levantó los ojos asustada al oír a su padre entrar gritando. «¡Vete a tu habitación!», le susurré, pero Ricardo se dio cuenta y eso solo lo enfureció aún más. «¡Quédate ahí, niña!», vociferó. «Ya es hora de que aprendas cómo es la vida de verdad y no esa fantasía en la que vive tu madre». Esa fue la primera vez que actuó así delante de nuestra hija. Las bofetadas, los empujones, los insultos que me dirigió, eran cosas que una niña de 14 años nunca debería oír decir a su propia madre. Cuando intenté defenderme, me empujó contra la pared con tanta fuerza que me dejó sin aliento. Mariana empezó a llorar, suplicándole que parara. Fue entonces cuando Ricardo se volvió hacia ella, con los ojos rojos e inyectados en sangre, y le dijo algo que me heló la sangre. «Deja de llorar, niña mimada. Algún día te enseñaré a ser una mujer de verdad, ya que tu madre no es capaz ni siquiera de eso». En ese instante, algo dentro de mí se rompió y, al mismo tiempo, se fortaleció. Era como si todas las cadenas invisibles que me ataban a esa vida se hubieran roto de golpe. Ya no se trataba de mí, de lo que yo era capaz de soportar. Se trataba de mi hija, de lo que nunca permitiría que le sucediera a ella. Esperé a que Ricardo se durmiera, borracho como siempre. Cogí a Mariana, que aún temblaba después de aquella terrible escena, y le dije en voz baja: «Haz una maleta pequeña, solo con lo imprescindible, nos vamos esta noche». Sus ojos se abrieron como platos, tomados por la sorpresa. «¿A dónde, mamá?», preguntó con la voz entrecortada. «A São Paulo. Tu tía Carmen nos acogerá hasta que encontremos un lugar donde quedarnos». Tendrían que haber visto la expresión de su rostro. Era como si le hubieran dado una bofetada. «No puedo irme. ¿Y el colegio? ¿Y mis amigas? ¿Y Paulo?». Paulo era su novio, el hijo del farmacéutico, su primer amor. Ya saben cómo son estas cosas. Mariana, le cogí las manos, temblando tanto como ella. «O nos vamos ahora, o no sé lo que puede pasar la próxima vez». Lloró en silencio mientras preparaba la maleta. Cogió la foto con sus amigas, su diario, algo de ropa. Dejó atrás el osito de peluche de su infancia. «Ya soy demasiado mayor para eso», dijo, pero me di cuenta de cómo sus ojos se detuvieron en él por un instante. Aquella noche marcó el final de su infancia en muchos sentidos. Salimos de casa a las 3 de la madrugada, llevando con nosotros el poco dinero que había ahorrado a lo largo de los años. Mi seguro para una emergencia que rezaba por no tener que usar nunca. Cogimos el primer autobús a São Paulo a las 5 de la mañana. Recuerdo a Mariana sentada a mi lado, mirando por la ventana mientras nuestra ciudad quedaba atrás, envuelta en la niebla matinal. No dijo una palabra durante todo el viaje de 8 horas, pero las lágrimas silenciosas no dejaron de brotar. Cuando el autobús finalmente entró en la estación de São Paulo, ella finalmente se volvió hacia mí con una expresión que nunca podré borrar de mi memoria. Una mezcla de sufrimiento, furia y una acusación penetrante que atravesó mi alma como una navaja. «Has arruinado mi vida», articuló, pronunciando cada palabra lentamente y con amargura. «Todo lo que me era familiar, mis amigos, mi novio, mi colegio, todo se ha desmoronado por tu culpa.
Esas palabras se clavaron en mí como si fueran hierro al rojo vivo. En ese momento intenté explicarle que la decisión era por su bien, que era para protegernos. Pero, ¿cómo aclarar una situación de tal magnitud a un adolescente de solo 14 años, cuyo universo acababa de ser completamente trastornado? A sus ojos, yo no era la heroína que la estaba salvando del peligro, sino la antagonista que le había arrebatado todo lo que le era querido. Y así comenzó nuestra nueva andanza en Sao Paulo, cargando no solo el escaso equipaje que habíamos podido traer, sino también el peso de ese rencor que, sin que yo me diera cuenta, se extendería silenciosamente como un tumor maligno en los años siguientes, hasta estallar de la forma más devastadora posible. Los primeros meses en Sao Paulo fueron como vivir en un planeta desconocido. Dejamos atrás una ciudad provinciana, donde el ruido más intenso era el repicar de las campanas de la iglesia al atardecer, y nos vimos inmersas en una metrópolis que nunca descansaba, con el incesante bullicio de las bocinas, las sirenas y el rugido constante de los autobuses. Todo era desproporcionadamente grande, excesivamente rápido, terriblemente aterrador. Mi hermana Carmen nos acogió con los brazos abiertos, pero su apartamento era diminuto. Consistía en una sola habitación que albergaba el salón y la cocina, situada en el tercer piso de un edificio antiguo en el barrio de Brás. Improvisamos una cama en el suelo del salón para Mariana y para mí. «Es provisional», repetía todas las noches antes de dormirme, más para convencerme a mí misma que para tranquilizarla. Ella simplemente se daba la vuelta, fingiendo no oírme. Nos despertábamos a las 5 de la mañana, todavía de noche. Preparaba un café rápido mientras Mariana se preparaba para la nueva escuela, una institución pública muy diferente del colegio de monjas al que asistía en el interior. «Las chicas aquí son diferentes, mamá», me confió después de la primera semana. «Hablan de cosas que ni siquiera imaginaba que existieran». El brillo de sus ojos, que yo conocía tan bien, parecía haberse apagado. Mientras ella se iba al colegio, yo cogía 2 autobuses para llegar a la fábrica de costura donde Carmen me había conseguido un trabajo. Nunca olvidaré el ruido ensordecedor de las máquinas industriales, el aroma de la tela nueva entremezclado con el sudor, el polvo de algodón que impregnaba la garganta. Me sentaba a las 7 de la mañana en una silla rígida junto a otras 20 mujeres, cada una encorvada sobre su máquina de coser. Trabajábamos hasta las 6 de la tarde, con solo 30 minutos de descanso para almorzar. Mis manos, que antes se dedicaban a confeccionar delicados vestidos para las damas de la iglesia, ahora unían cientos de piezas idénticas cada día. Mis dedos sangraban con frecuencia cuando la aguja se descontrolaba. No teníamos tiempo para lamentarnos por el dolor. El supervisor mantenía los ojos fijos en el reloj, contando el número de piezas que cada una producía por hora. «Más rápido, Lucía», gritaba al pasar detrás de mí. «Hay una fila de mujeres ansiosas por ocupar tu lugar». El salario era irrisorio, pero sumado a la ayuda que nos daba Carmen, podíamos mantenernos. Poco a poco, reuní los recursos suficientes para alquilar una habitación en la parte trasera de una casa familiar en Belenciño. Era pequeña, con un baño minúsculo, pero era nuestra, el primer lugar al que podíamos llamar hogar desde que huimos en medio de la noche. Mariana seguía, incluso a distancia, atendía mis peticiones, yendo a la escuela y ayudando en las tareas domésticas. Se dedicaba a los estudios cuando yo insistía, pero una barrera invisible persistía entre nosotros. En ciertos momentos, como cuando se acercaba su cumpleaños o en Navidad,
La sorprendía llorando en silencio, mirando la única fotografía que había traído de sus amigas. «Son solo recuerdos», le decía tratando de consolarla. «Tenemos que seguir adelante». «¿Qué futuro?», me respondió una vez, con una mirada llena de amargura que denotaba una madurez precoz. La idea de seguir cosiendo hasta que se le desgastaran los dedos, como yo, le causaba un profundo dolor, más intenso que cualquier agresión física de Ricardo, porque, en el fondo, había una verdad que yo no podía negar. ¿Qué futuro le estaba proporcionando a mi hija? Una existencia marcada por las privaciones, el trabajo duro y lejos de todo lo que conocía y amaba. Los meses se convirtieron en años, abarcando el periodo de 1970 a 1972. El tiempo pasaba implacablemente y Mariana crecía, dejando atrás a la niña de 14 años. A los 17 años terminó la secundaria y trabajaba a tiempo parcial en una papelería cerca de nuestra casa. Había hecho algunos amigos y se había adaptado a la vida en la gran ciudad, pero ese resentimiento inicial nunca desapareció por completo, solo evolucionó hacia algo más discreto y calculado. Fue a mediados de 1972 cuando las circunstancias comenzaron a tomar un nuevo rumbo. Después de 3 años de trabajo constante, me ascendieron a supervisora en la fábrica. El salario mejoró ligeramente y las condiciones de trabajo también se volvieron más favorables. Ya no era necesario coser 10 horas al día. Ahora coordinaba el trabajo de las demás costureras, verificaba la calidad de las piezas y controlaba la producción. Fue en ese contexto que conocí a André, recién contratado como gerente administrativo de la fábrica. Era un hombre de unos 40 años, viudo y sin hijos, que siempre vestía de manera impecable, era educado y tenía una forma de hablar serena que me recordaba los primeros tiempos con Ricardo, antes de que la bebida lo convirtiera en ese monstruo. André comenzó a frecuentar con más asiduidad la zona de producción, siempre encontrando alguna excusa para hablar conmigo. «Señora Lucia, tenemos que revisar estos números. Señora Lucia, ¿podría ayudarme con el informe de calidad?». Las demás empleadas de la fábrica pronto se dieron cuenta de la situación y empezaron a bromear. «Mira, Lucia, el jefe no te quita los ojos de encima». Me sonrojaba y cambiaba de tema. A los 37 años, tras un matrimonio fallido y 3 años de lucha por sobrevivir, un romance era lo último que se me pasaba por la cabeza. Además, tenía que pensar en Mariana. Ya no era una niña, pero aún me necesitaba. Aún dependía económicamente de mí mientras terminaba sus estudios. Aún así, cuando André me invitó a tomar un café después del trabajo, no pude negarme. Solo fue un café inocente en la cafetería frente a la fábrica. Hablamos de trabajo, de la vida en Sao Paulo. Me contó que era originario del interior de Paraná y que se había mudado a la capital tras la muerte de su esposa, víctima de una neumonía. «Sé lo que es empezar de cero», me dijo, sosteniendo la taza con unas manos que parecían no haber conocido nunca el trabajo duro. Uno piensa que no va a poder, que el dolor es insoportable, pero un día se despierta y se da cuenta de que ha conseguido sobrevivir un día más y luego otro y otro. Algo en esas palabras me tocó el corazón de una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo. Era como si, por primera vez en años, alguien me viera realmente, no como la costurera, la madre soltera, la mujer que huyó de su marido, sino como Lucía. Fue solo después de que las citas para tomar un café con Lucía se convirtieran en una rutina semanal, que con el tiempo evolucionó a almuerzos los domingos y paseos relajantes por el parque. Andrés se mostraba un caballero, atento, paciente y tranquilo. Nunca levantaba la voz,
Nunca mostraba ningún signo de irritación y siempre me hacía sentir valorada e importante. Sus regalos eran sencillos, pero significativos. Un libro interesante, unos bombones deliciosos, una flor delicada. Esos pequeños gestos, sumados, tuvieron un efecto poderoso, reconstruyendo poco a poco la confianza que Ricardo había destruido brutalmente. Compartí con Mariana lo de André después de casi 2 meses de citas. Ella me miró fijamente durante un largo instante con una expresión indescifrable. ¿De verdad te gusta, mamá?, preguntó finalmente. Sí, respondí, sintiendo que mis mejillas se sonrojaban como las de una adolescente. Me hace bien. Ella simplemente se encogió de hombros y volvió a centrar su atención en el cuaderno donde garabateaba notas. Solo ten cuidado, al final todos los hombres son iguales. Esa respuesta me preocupó, ya que me pareció excesivamente cínica viniendo de alguien tan joven. Me di cuenta de que las heridas causadas por Ricardo no eran exclusivas mías. Mariana también llevaba sus propias cicatrices, algunas de las cuales yo ni siquiera conocía. Quizás la amargura que mostraba no era solo el resultado del cambio drástico en nuestras vidas, de la pérdida de amigos y de la rutina anterior. Quizás había algo más profundo, un miedo que se hacía eco de forma aterradora del mío. André expresó su deseo de conocerla. Preparé una cena sencilla en nuestro modesto hogar, esforzándome al máximo en la cocina con los limitados recursos que teníamos. André llegó a la hora acordada, trayendo consigo un pastel de chocolate de la pastelería local y un libro de poesía para Mariana, demostrando que había prestado atención a mis historias sobre sus gustos. La cena fue un poco desconcertante. André se esforzó por crear un ambiente agradable, haciendo preguntas sobre la escuela y los planes de Mariana para el futuro. Mariana respondía con educación, pero de forma concisa, utilizando frases monosilábicas siempre que podía. Había una tensión palpable en el aire que yo intentaba en vano disipar. Al final de la noche, cuando Andrés se despidió con un delicado beso en mi mano, me di cuenta de que Mariana había seguido cada gesto y cada palabra con atención, como si estuviera analizando a un adversario. «Parece simpático», comentó ella, después de que Andrés se marchara, en un tono que contradecía por completo sus palabras. «Apenas has hablado con él», le respondí, empezando a recoger los platos. «No necesito mucho tiempo para identificar el tipo de hombre que es». Cogió el libro que André había traído y lo hojeó distraídamente. «Todos son encantadores al principio, ¿no? Tu padre también lo era, por lo que me has contado», dijo. Esas palabras me dejaron perpleja. En cierta medida tenía razón. Ricardo también había sido amable, atento y romántico, con sus pequeños gestos cuidadosamente orquestados, hasta que dejó de serlo. La duda comenzó a instalarse en mi corazón. ¿Estaba a punto de cometer el mismo error otra vez? Sin embargo, André era diferente. Lo sentía intuitivamente. Durante los 3 meses siguientes, lo demostró de todas las formas posibles, respetando mi espacio, mi tiempo y mis dudas. Cuando finalmente acepté su petición de salir juntos, fue como si un tímido rayo de sol irrumpiera en la difícil vida que habíamos llevado desde nuestra fuga. A pesar de ello, el ambiente en casa se volvía cada vez más tenso. Mariana, que ahora tenía 17 años, parecía resentirse por cada momento que pasaba con André, inventando excusas para que cancelara nuestros compromisos, creando pequeñas emergencias y enfermándose misteriosamente los días que teníamos planes. ¿No te das cuenta de lo que está pasando?, me preguntó una noche después de cancelar otra cena por su dolor de cabeza. Estás permitiendo que él se interponga entre nosotras, después de todo lo que hemos pasado juntas.
argumentó. No es así, hija, intenté explicarle. Tener a André en mi vida no significa que te quiera menos, añadí. ¿Me abandonarías?, preguntó, con los ojos reflejando un destello de algo que, a primera vista, parecía ira, pero que yo llegaría a entender como algo infinitamente más amenazador. Ya lo has dejado todo por mí una vez, continuó desafiante. A ver si lo volverías a hacer. En ese momento no comprendí el significado profundo de sus palabras. Las interpreté como la aprensión habitual de una hija, el temor a perder la atención materna, a ser rechazada en favor de un nuevo amor. Si hubiera descifrado verdaderamente los matices de aquella conversación, tal vez habría podido evitar la tormenta que se avecinaba. Cuando André me pidió matrimonio, apenas 3 meses después de comenzar nuestra relación, no dudé ni por un instante. Era precipitado, sí, sobre todo teniendo en cuenta los estándares de la época. Sin embargo, a los 37 años, tras un matrimonio desastroso y años de duro trabajo, sentía que merecía esa oportunidad de ser feliz. Él tenía un apartamento propio en Tatuapé, un barrio mucho mejor que el nuestro. Mariana tendría una habitación para ella sola, un salón espacioso y una cocina donde yo podría dedicarme a la cocina sin sentirme claustrofóbica. Seremos una familia, le dije a Mariana, mostrando el sencillo anillo que André me había regalado. Una familia de verdad, esta vez. Ella miró el anillo detenidamente, antes de dirigir su mirada hacia mí. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Claro, mamá, dijo por fin, una familia de verdad. Fue el tono de su voz al pronunciar esas palabras lo que debería haberme alertado. Había algo ahí, una promesa velada, una amenaza sutil, una determinación gélida que, en ese momento de euforia, pasó desapercibida. Estaba tan absorta en el prometedor futuro que por fin parecía a nuestro alcance, que no me di cuenta de las nubes oscuras que se cernían en el horizonte. La ceremonia de la boda estaba prevista para dentro de 2 meses. Sería algo sencillo, en el registro civil, seguido de un almuerzo modesto. Mariana parecía haber asimilado la idea e incluso se ofreció a ayudar con los preparativos. De repente, mostraba interés en conocer mejor a André, en pasar tiempo con él. En ese momento, lo interpreté como un buen presagio. Por fin estaba aceptando que él formaría parte de nuestras vidas. Qué equivocada estaba. Qué terrible y doloroso de 1972. Una ceremonia sencilla en el registro civil, a la que solo asistirían André, Mariana, yo y algunos amigos que habíamos hecho durante aquellos años difíciles en Sao Paulo. Las semanas previas a la boda fueron extrañas. Mariana, que siempre había mantenido una actitud distante hacia André, de repente mostraba interés en conocerlo mejor. Llegaba antes de la papelería donde trabajaba a tiempo parcial, le preguntaba por su día en la fábrica y se ofrecía a prepararle café cuando venía a visitarnos. Por fin lo está aceptando, le comenté a André una noche, mientras paseábamos por la plaza después de cenar. Creo que ha comprendido que eres diferente a su padre. André sonrió y me apretó la mano entre las suyas. Es natural, Lucia. Solo está preocupada por ti. Cualquier hija lo estaría, después de todo lo que habéis pasado. ¿Cómo deseaba creer en esas palabras? ¿Cómo necesitaba creer que, por fin, las cosas estaban encajando, que tendríamos la oportunidad de construir una familia normal, sin los fantasmas del pasado acechándonos? 2 semanas antes de la boda, Mariana me pidió hablar a solas conmigo. Quiero darte una sorpresa el día de la boda, mamá, me explicó con los ojos brillantes, recordándome a la niña que había sido un día. Ante el inminente colapso,
Necesito tu ayuda. Esa tarde salí de casa con el ánimo ligero, alimentando la esperanza de que estuviera planeando una actuación musical para la ceremonia o, quién sabe, que hubiera reunido dinero para comprar un regalo especial. Me dirigí al centro de la ciudad y visité la tienda de telas donde trabajaba una antigua compañera de la fábrica. Ella había reservado un recorte de encaje para el sencillo vestido que yo misma estaba confeccionando para ese día memorable. Regresé antes de lo previsto, ya que el cielo se había oscurecido repentinamente, presagiando una de esas tormentas de verano que irrumpen sin previo aviso en Sao Paulo. Recorrí las últimas cuadras a toda velocidad, protegiendo el paquete con la tela debajo de la blusa. Al cruzar la puerta de nuestra habitación en la parte de atrás, el ruido de la lluvia que comenzaba a caer ahogó mis pasos, y entonces percibí risas contenidas provenientes del pequeño baño. La voz de André, más grave de lo habitual, murmuraba algo que no pude discernir. A continuación oí la réplica de Mariana, mi hija, mi joven de 17 años, en un tono que nunca había oído antes. Mi cuerpo anticipó la verdad incluso antes de que mi mente pudiera procesarla. Esa sensación aterradora en el estómago, el sudor helado en la nuca, el corazón latiendo con tanta intensidad que parecía a punto de romperme el pecho. La misma sensación que me asaltaba cuando Ricardo llegaba a casa borracho años atrás. Mi cuerpo identificaba el peligro antes de que mis ojos lo vieran. Dejé caer al suelo el paquete con el dinero. El ruido debió alertarlos a los dos, porque se hizo un silencio repentino, seguido de movimientos apresurados. La puerta del baño se abrió y allí estaban. André con la camisa desabrochada y el pelo revuelto. Mariana con el pintalabios corrido y los tirantes del vestido resbalándose por los hombros, mostrando una mezcla de culpa y algo más. No grité, no destrocé objetos, no me desmayé como las mujeres traicionadas de las telenovelas radiofónicas. Me invadió una calma inusual, la misma serenidad que experimenté aquella noche de 1969, cuando decidí que abandonaríamos el hogar de Ricardo para siempre. «Mamá», comenzó a decir Mariana, pero su voz se apagó al ver mi rostro. No había lágrimas ni desesperación, solo una convicción fría y cristalina. «¿Cuánto tiempo hace?», pregunté con una voz más firme de lo que jamás imaginé posible en ese momento. Los dos se miraron, ninguno dispuesto a ser el primero en hablar. Fue André quien rompió el silencio, tratando de articular una excusa torpe. «Lucia, no es lo que estás pensando». Levanté la mano, interrumpiendo sus palabras. «Te he preguntado, ¿cuánto tiempo hace?». Mariana dio un paso adelante, con los ojos fijos en los míos. No había vergüenza allí, solo un destello de triunfo que me heló la sangre. «2 semanas», respondió con voz baja, pero clara. Desde aquel día en que le pedí hablar con él a solas. No fue difícil, ¿sabes? No es tan diferente de su padre como tú crees. Sus palabras eran como cuchillas afiladas, cada una de ellas alcanzando con precisión el punto más sensible. André intentó acercarse, balbuceando alguna explicación, pero mi mirada lo mantuvo inmóvil. Fue entonces cuando Mariana pronunció algo que nunca olvidaré. «Ahora sabes lo que es perder todo lo que amas de golpe, como me sentí yo cuando me arrancaste de mi vida». En ese instante lo comprendí. No era pasión, no era amor, era venganza. Una venganza fría, calculada y planeada durante años. Cada sonrisa forzada, cada aceptación silenciosa de los últimos días, todo formaba parte de un plan para infligirme la más cruel de las heridas. «Por favor, recoge tus cosas», le dije a Mariana con una serenidad que no sabía de dónde venía. «Tienes 15 minutos para abandonar esta residencia, madre», vociferó, y la máscara de triunfo se desmoronó por un breve instante,
revelando a la niña asustada que se escondía detrás. Quizás esperaba gritos, llantos, un colapso total y no esa frialdad inquebrantable. Aspirabas a actuar como una adulta, Mariana. Anhelabas tomar decisiones de gente mayor. Ahora tendrás que asumir las consecuencias inherentes, como una adulta. Me volví hacia André, que parecía haber envejecido una década en los últimos minutos. En cuanto a ti, mañana quiero los papeles del divorcio en mis manos y no quiero volver a ver tu cara nunca más. Él intentó justificarse, alegando que Mariana lo había buscado, que todo había sido un desliz momentáneo, que su amor por mí era genuino. Sus palabras entraban por un oído y salían por el otro. En ese momento, solo una idea martilleaba en mi mente. Qué tonta había sido. ¿Cómo no me había dado cuenta de que estaba repitiendo el mismo patrón nefasto, escapando de un hombre violento para lanzarme a los brazos de otro tipo de depredador? Un individuo que sonreía mientras manipulaba, que profesa juramentos de amor mientras traiciona. Mariana preparó una pequeña maleta en silencio. Cuando se disponía a marcharse, se detuvo en la puerta y me lanzó una última mirada. Por un instante vislumbré en sus ojos un atisbo de arrepentimiento, quizá incluso de temor. Sin embargo, el orgullo volvió, endureciendo su rostro. ¿A dónde iré, madre? Eso ahora es problema tuyo, respondí, sintiendo cómo cada palabra me laceraba la garganta. Eres lo suficientemente adulta para seducir al marido de tu propia madre. Eres lo suficientemente adulta para encontrar un lugar donde vivir. Ella se escapó bajo la lluvia, que ahora caía torrencialmente, sin siquiera mirar atrás. André intentó seguirla, afirmando que resolvería la situación, que no podía dejarla abandonada en la calle. Interpuse mi cuerpo en la puerta, impidiéndole el paso. Si cruzas esta puerta detrás de ella, ¿no vuelvas nunca más? Él vaciló, dividido. Por un momento, imaginé que se quedaría, que tal vez habría una oportunidad de comprender lo que había sucedido, de procesar esa traición. Entonces cogió su chaqueta y también se fue, con los hombros encorvados bajo el peso de la lluvia y la vergüenza. Me quedé sola en esa habitación diminuta, con el conjunto de lencería todavía tirado en el suelo. Solo entonces, cuando ya no había nadie más que pudiera ser testigo, dejé que las lágrimas brotaran. Lloré hasta agotar todas las lágrimas, hasta que todo mi cuerpo me dolía por el esfuerzo de los sollozos. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y la mente despejada, tomé 2 decisiones. La primera fue buscar un abogado, no para divorciarme, lo cual, en aquella época, era prácticamente imposible en Brasil, sino para presentar una denuncia formal contra André. Mariana tenía 17 años, aún era menor de edad. Lo que él había hecho no era solo una traición moral, era un delito. La segunda decisión fue más difícil. Conseguí la dirección de la madre de una de las amigas de Mariana en la fábrica, donde supuse que probablemente había buscado refugio. Redacté una carta concisa, informándole que había presentado una denuncia contra André y que debía prepararse para ser citada a declarar. No había ira en esa carta, ni acusaciones, solo los fríos hechos de lo que había sucedido y de lo que sucedería a continuación. Querías castigarme por lo que supusiste que te hice, escribí al final, pero algún día comprenderás que todo lo que hice fue para protegerte. Espero que ese día llegue antes de que tú repitas los errores que yo cometí. La policía persiguió a André al día siguiente y fue despedido de la fábrica. El escándalo se extendió rápidamente. La supervisora, de 31 años, apuñalada por la espalda por el gerente que se había involucrado con su propia hija adolescente. Algunas mujeres me miraban con compasión,
mientras que otras mostraban esa curiosidad siniestra, como quienes observan una tragedia desde la distancia, aliviadas por no ser las víctimas. El proceso judicial fue una experiencia humillante. Me obligaron a exponer cada detalle de mi vida ante extraños trajeados, a responder preguntas invasivas sobre mi intimidad y a soportar insinuaciones de que tal vez había sido negligente con mi prometido o había fallado en la educación de mi hija. André fue declarado culpable de seducir a una menor y recibió una pena leve, pero suficiente para destruir su reputación. Mariana se negó a testificar. A través de una amiga en común, descubrí que había conseguido un trabajo como dependienta en unos grandes almacenes del centro de la ciudad y había alquilado una pequeña habitación cerca de la estación de tren. Estaba siguiendo adelante como era necesario, tal y como yo, sin querer, le había enseñado a lo largo de los años. Cuando el mundo se derrumba, recoges los pedazos y reconstruyes. En los meses siguientes, me sumergí de lleno en el trabajo, ahorrando cada centavo, decidida a no volver a depender de nadie. Compré una máquina de coser usada y empecé a hacer pequeños arreglos y ajustes en mi tiempo libre, complementando el salario de la fábrica. Poco a poco, conseguí una clientela fiel, señoras que necesitaban arreglos en vestidos, confección de cortinas nuevas, pequeños arreglos. Me mudé a una habitación en otra zona de la ciudad, donde nadie conocía mi pasado. Empecé de nuevo por segunda vez en pocos años, pero esta vez estaba completamente sola. Lo peor no era la soledad física, sino el profundo vacío que había dejado Mariana. Independientemente de lo que hubiera hecho, era mi hija, la niña a la que acunaba en las noches de fiebre, a la que cantaba canciones de cuna, por la que lo había sacrificado todo. El dolor de esa traición era como un agujero negro dentro de mí, que absorbía toda la luz, toda la esperanza. Había noches en las que me despertaba llorando, soñando que ella todavía era una niña, que nada de eso había sucedido. Cumpleaños en los que preparaba un pastel como si ella fuera a aparecer en la puerta. Navidades en las que compraba regalos que permanecían envueltos en el cajón. Su ausencia me dolía más que cualquier agresión física que Ricardo me hubiera infligido jamás. Pasé 10 años así, 10 largos años de duelo silencioso por alguien que aún estaba vivo, pero que se había alejado de mi vida como si nunca hubiera existido. 10 años construyendo una nueva vida, ladrillo a ladrillo. La pequeña costura casera se convirtió en un modesto taller. Contraté a una ayudante, luego a otra. Me gané una reputación en el barrio como la costurera que cumplía con los plazos, que tenía manos hábiles y cobraba precios justos. Y entonces, en un día lluvioso de 1982, exactamente como aquel fatídico día 10 años antes, alguien llamó a la puerta de mi taller después del horario de cierre. Era una tarde de septiembre de 1982. Llovía torrencialmente fuera, convirtiendo las calles de Tatuapé en pequeños ríos. Mi taller ya estaba cerrado. La última clienta se había marchado media hora antes, llevándose un vestido de fiesta que había que arreglar urgentemente para una boda el fin de semana. Estaba organizando los retales de tela, separando lo que se podía reutilizar para pequeños trabajos, cuando oí los golpes en la puerta. Al principio pensé en no abrir, ya que después del horario de trabajo solían ser solo vendedores ocasionales que buscaban refugio de la lluvia torrencial, o tal vez alguien que necesitaba una reparación urgente, imposible de posponer hasta el día siguiente. Sin embargo, los golpes en la puerta persistían con intensidad, casi desesperados. Al abrir la puerta, el tiempo pareció detenerse.
completamente empapada por la lluvia, cargando a un bebé envuelto de forma improvisada en un abrigo, en un vano intento de protegerlo del agua, estaba Mariana, mi hija, 10 años mayor, con el rostro más delgado y los ojos que reflejaban un cansancio incompatible con sus 27 años. Pero era ella, sin lugar a dudas. Permanecimos en silencio durante un largo instante, simplemente mirándonos. El bebé empezó a llorar, un llanto ahogado contra el pecho de su madre. Fue ese sonido el que disipó el trance en el que nos habíamos sumergido. «Mariana», dije, apartándome para facilitarle la entrada. Visiblemente vacilante, entró en el taller como si estuviera pisando un campo minado. Su mirada recorrió el espacio, las máquinas de coser alineadas de forma organizada, los maniquíes adornados con piezas en desarrollo, las estanterías repletas de telas cuidadosamente dobladas por color y textura, toda una vida construida sin su consentimiento. «¿Lo has conseguido?», murmuró, refiriéndose a mi propio negocio. Aún me sentía incapaz de asimilar completamente el hecho de que ella estuviera allí, frente a mí, después de tanto tiempo. El bebé volvió a llorar, esta vez con más intensidad. «Tiene hambre», explicó Mariana, con los ojos repentinamente invadidos por un pánico que me resultaba familiar. La desesperación de una madre que se siente impotente para ayudar a su hijo. No ha mamado desde ayer. Fue en ese momento cuando me fijé en los detalles que la sorpresa inicial había ocultado. El hematoma amarillento en el rabillo del ojo, el corte en el labio, disimulado precariamente con pintalabios, la forma en que se encogía ligeramente, como anticipando un golpe inminente, la misma postura que yo adoptaba años atrás en presencia de Ricardo. Sin decir una palabra, le quité el bebé de los brazos. Era una niña, constaté al desenrollar el abrigo empapado. Debía de tener solo unos meses, con los ojitos hinchados de tanto llorar y las mejillas enrojecidas por la fiebre. «Ve a darte un baño caliente», le indiqué, señalando el pasillo que conducía a la parte trasera, donde estaba mi pequeño apartamento, encima del taller. «Hay toallas limpias en el armario del baño. Voy a preparar algo para que comáis». Ella dudó mirando a su hija en mis brazos. «Sé cuidar de un bebé, Mariana», le aseguré con una sonrisa triste en los labios. «Ya lo he hecho antes». Mientras se bañaba, calenté leche en la cocina y busqué un biberón entre los artículos que guardaba para emergencias. Siempre tenía algunos productos básicos para las costureras que trabajaban conmigo, por si necesitaban traer a sus hijos. Envolví a la pequeña Luía con cuidado, cantando en voz baja la misma canción de cuna que le cantaba a Mariana cuando era bebé. La niña se calmó casi al instante, succionando el leche con voracidad. Tenía los mismos ojos que su madre, los mismos ojos que veía reflejados en el espejo todos los días. 3 generaciones de mujeres unidas por la mirada, por la sangre, por el dolor. Cuando Mariana regresó, vestida con una camisola vieja mía que le quedaba holgada, con su frágil cuerpo casi desapareciendo entre la tela, la pequeña Luía ya dormía tranquilamente en mis brazos. Acomodé a la bebé en el sofá improvisando una cuna con almohadas. «¿Cómo se llama?», pregunté, sirviendo un plato de sopa caliente que había preparado. «Luía», respondió, con voz casi inaudible. «Luía Lucia». Mi corazón se contrajo al oír mi nombre allí, conservado en su memoria, transmitido a la siguiente generación. A pesar de todo, no me había borrado por completo. Mariana comió en silencio, con la mirada alternando entre mí y su hija dormida. Mientras su hija descansaba, sumida en el sueño, Mariana esperó hasta vaciar completamente el plato que tenía delante. Solo entonces,
con las mejillas recuperando un tenue rubor, pronunció las palabras que la habían llevado hasta allí. «Mamá», comenzó con la voz quebrada por la emoción. «Ahora lo entiendo». Solo eran 3 palabras, pero cargaban el peso de una década de separación, de dolor y de arrepentimiento. 3 palabras que, como un dique roto, liberaron 10 años de lágrimas reprimidas. Entiendo por qué huyó con nosotros aquella noche. Entiendo el sacrificio que hizo. Respiró hondo y dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Entiendo lo mucho que le hice sufrir. Me senté a su lado. Nuestras manos, sobre la mesa, casi se tocaban, pero permanecían separadas por un abismo de recuerdos dolorosos. ¿Qué pasó, Mariana? La historia que me contó en las horas siguientes me resultó terriblemente familiar. Después de aquel fatídico día de 1972, siguió adelante como pudo. Consiguió trabajos temporales, vivió en habitaciones alquiladas, abandonó los estudios. André la buscó algunas veces, después de cumplir la leve condena que le habían impuesto, pero ella lo rechazó. Él no significaba nada para mí, confesó con los ojos bajos, llena de vergüenza. Solo fue una forma de hacerte daño. A los 22 años, conoció a Roberto, un hombre mayor, propietario de una pequeña empresa de transportes. Al principio, él era amable, atento, lleno de promesas. Se casaron rápidamente, ella ansiosa por la estabilidad, por un hogar. En los primeros meses todo parecía un sueño. La casa propia, el coche en el garaje, la ropa nueva. Y luego, poco a poco, como el agua que se calienta gradualmente hasta hervir, comenzaron los controles, las exigencias, los celos. La primera bofetada fue cuando le dije que quería volver a estudiar. Dijo, tocándose la cara inconscientemente como si la marca aún estuviera allí. Él se disculpó, lloró, juró que nunca volvería a hacerlo. Y yo le creí. El patrón se repitió, cada vez peor, cada vez más frecuente. Cuando se quedó embarazada de Luía, pensó que las cosas mejorarían, que un bebé traería de vuelta al hombre del que se había enamorado. Pero el nacimiento de la niña solo empeoró las cosas. Más responsabilidades, más estrés, más motivos para explosiones violentas. Anoche, continuó con voz más firme ahora, como si cada palabra fuera una piedra que se sacaba de una pesada carga, amenazó a Luía. Dijo que si no dejaba de llorar, iba a hacerle algo, porque no aguantaba más el ruido. Fue en ese momento cuando comprendió que estaba viviendo exactamente lo mismo que yo había vivido con mi padre. Y lo entendí, mamá. Lo entendí todo de golpe. Me contó cómo esperó a que se durmiera, cómo cogió al bebé y un pequeño bolso con documentos, cómo salió en mitad de la noche sin mirar atrás, cómo caminó durante horas bajo la lluvia, sin rumbo fijo, hasta que sus pies la llevaron automáticamente a la dirección de mi estudio. Una dirección que había guardado todos estos años, recortada de un pequeño anuncio en el periódico que había visto por casualidad. ¿Sabías dónde estaba todo este tiempo?, le pregunté, sorprendida. Ella asintió con la cabeza, secándose las lágrimas. Pasaba por delante a veces, solo para asegurarme de que estabas bien. Nunca me atreví a entrar. La vergüenza era demasiado grande. Esa noche, Mariana y Luía durmieron en mi cama. Improvisé un colchón en el suelo para mí, pero apenas pude pegar ojo. Cada sonido de su respiración, cada pequeño movimiento, me mantenía alerta, como si temiera que desaparecieran si me quedaba dormida. A la mañana siguiente comenzamos a reconstruir lo que se había destruido una década antes. No fue una tarea sencilla. Había heridas profundas en ambas partes, palabras que no se podían deshacer y acciones que eran irrevocables. Mariana vivía con el temor de que Roberto la persiguiera.
y yo dudaba en abrir mi corazón de nuevo, por miedo a verlo hecho pedazos una vez más. Sin embargo, teníamos a Luía, una niña pura y perfecta, un nuevo comienzo. Por ella decidimos arriesgarnos. Durante los primeros meses, Mariana tenía un sueño agitado, despertándose sobresaltada con cualquier ruido que venía de la calle. Le enseñé cómo presentar una denuncia en la comisaría y cómo obtener una medida de protección contra Roberto. Utilicé la dolorosa experiencia que había acumulado a lo largo de los años para proteger a mi hija, algo que no pude hacer por mí misma. Roberto apareció en el taller una vez, borracho, gritando en la puerta y exigiendo ver a su esposa y a su hija. Las clientas, asustadas, se escondieron en el fondo de la tienda. Manteniendo la calma, cogí el teléfono y llamé a la policía delante de él. «Mi hija tiene una orden de alejamiento contra este hombre», declaré, mirándolo fijamente. «Está incumpliendo la orden en este mismo momento». Algo en mi mirada, la firmeza de una mujer que ya se había enfrentado a hombres como él antes y había sobrevivido, lo hizo dudar. Se retiró antes de que llegara la policía y nunca más volvió. Poco a poco se estableció. Mariana comenzó a colaborar en el taller, revelando un talento innato para la costura, heredado de mí. Su presencia atrajo a una clientela más joven que aportó ideas innovadoras para los modelos. Por la noche, nos turnábamos para cuidar de Luía, que crecía fuerte y sana, llenando la casa de risas que habían estado ausentes durante mucho tiempo. En 1983, con el negocio prosperando, conseguimos alquilar un local más grande en la misma calle. Ya no era solo un taller de arreglos, ahora confeccionábamos vestidos a medida, trajes e incluso vestidos de novia. Contratamos a 2 costureras más e instalamos máquinas nuevas. Fue Mariana quien sugirió el nombre para el letrero de la fachada. Lucia e Mariana, moda e concertos. Lucia y Mariana, moda y arreglos. La primera vez que vi esas palabras pintadas, nuestros nombres juntos, uno al lado del otro, sentí una emoción tan intensa que apenas pude hablar. «Lo hemos construido juntas, mamá», me dijo, abrazándome por los hombros mientras admirábamos la fachada recién pintada. Una segunda oportunidad para las dos. En 1985 dimos otro paso importante. Después de años de ahorros, compramos el edificio donde se encontraba el taller. No era grande, pero era nuestro, verdaderamente nuestro. En la planta superior, renovamos el apartamento y creamos una habitación especial para Luía, que ya tenía 3 años y hablaba sin parar, encantando a las clientas con sus historias inventadas. «Abuela, cuéntame otra vez cómo tú y mamá hacían vestidos para princesas», me pedía por la noche mientras la acostaba. Y yo se lo contaba, transformando nuestra historia de lucha en un cuento de hadas que ella pudiera entender. Las partes difíciles, la violencia, la traición, la separación, se quedaban fuera. Ya habría tiempo para las verdades más duras cuando fuera mayor. Un día, mientras organizábamos el stock de telas, Mariana encontró una caja antigua en el fondo del armario. Dentro, cuidadosamente doblado, estaba el trozo de encaje que había comprado aquel fatídico día de 1972. El encaje que debería haber sido para mi vestido de novia, que se había caído al suelo cuando descubrí la traición. «¿Has guardado esto todo este tiempo?», preguntó, sosteniendo la delicada tela como si fuera algo precioso y frágil. «He guardado muchas cosas», respondí, pensando en los cumpleaños que no se celebraron, en los regalos que nunca se entregaron, en las palabras que se quedaron sin decir, algunas evidentes, otras no tanto. Ella se quedó en silencio durante un instante. Sus dedos recorrían los minuciosos dibujos del encaje.
¿Podríamos utilizarlo?, preguntó finalmente, refiriéndose al vestido de primera comunión de Luía, transformando algo antiguo en algo nuevo. Y así lo hicimos. El encaje, que debería haber presenciado el nacimiento de una familia que nunca llegó a concretarse, acabó adornando la celebración de la familia que construimos sobre los escombros de aquella aflicción. La vida, con sus ironías, a veces despiadadas, a veces redentoras, siguió su curso. Pasaron los años. Luía floreció, fuerte, inteligente, apoyada por el cariño de dos mujeres que comprendían el valor de la seguridad y la estabilidad. Mariana volvió a estudiar y se graduó en diseño de moda en un curso nocturno. Yo, por mi parte, envejecí, mi cabello se volvió gris, mis manos se arrugaron, pero aún estaban lo suficientemente firmes para los trabajos más delicados en el taller. En 1990 expandimos nuestro negocio e inauguramos una pequeña fábrica de uniformes escolares en el vecindario. En 1995 comenzamos a impartir clases de costura para mujeres de los barrios marginales, muchas de ellas escapando de situaciones similares a las que nosotros habíamos vivido. Era nuestra forma de retribuir, de transformar nuestro dolor en algo provechoso para otras personas. Cada mujer a la que ayudamos a mantenerse, explicaba Mariana a las alumnas el primer día, es una mujer que puede decir no cuando es necesario, una mujer que puede proteger a sus hijos, una mujer que puede empezar de nuevo. Y mientras ella hablaba, veía en sus ojos el reflejo de los míos, los ojos de alguien que cayó, se levantó y aprendió a caminar de nuevo, alguien que experimentó lo peor de la vida y aún así optó por creer en lo mejor. El dolor nunca desapareció por completo. Hay cicatrices que el tiempo no puede borrar, solo nos enseña a convivir con ellas. En las noches de tormenta todavía me despierto sobresaltada. A veces las pesadillas me transportan de vuelta a aquella habitación exigua, a aquella traición, a aquella pérdida. Mariana también tiene sus fantasmas, que se despiertan y llaman a Luía en mitad de la noche, comprobando la cerradura sin cesar antes de dormirse. Sin embargo, hemos aprendido que las cicatrices también son mapas, marcas que revelan dónde hemos estado, lo que hemos superado, cómo hemos llegado hasta aquí. Son recuerdos de que el dolor es efímero, de que las heridas se curan, de que siempre habrá un mañana esperándonos por muy oscura que sea la noche. Y, ahora, en 2025, al contemplar a aquella joven madre de 34 años que huyó con su hija en una noche lluviosa, a aquella mujer de 37 que se enfrentó a la más cruel de las traiciones, a aquella abuela de 47 que abrió las puertas a un nuevo comienzo, me doy cuenta de que cada lágrima, cada sacrificio, cada nuevo comienzo valieron la pena. Porque hoy, a mis 75 años, tengo lo que muchas nunca alcanzarán: una segunda oportunidad. Una hija que comprendió, perdonó y fue perdonada. Una nieta que creció rodeada de amor, ahora licenciada en Derecho, defendiendo a otras mujeres en los tribunales, y un legado de fuerza que perdurará mucho más allá de mi existencia. Si estás viendo esto y te identificas con algún fragmento de mi historia, quiero que sepas que también hay esperanza para ti, que también hay un mañana esperándote, que también existe la posibilidad de curación, de un nuevo comienzo, de perdón. Porque si algo he aprendido en estos 75 años es que somos más fuertes de lo que imaginamos, más resilientes de lo que creemos, más capaces de amar de nuevo de lo que nos atrevemos a soñar. La rectitud no siempre se presenta de forma sencilla, pero persiste como una oportunidad constante de renovación. Al observar mis manos hoy,
Veo en ellas el mapa de mi propia historia, las pequeñas marcas de agujas que se desviaron, los matices de la edad, las venas azuladas que se destacan bajo la delicada piel, manos que acunaron a una hija y, más tarde, a una nieta, que cosieron no solo telas, sino también los fragmentos de una vida que se desmoronó. Manos que aprendieron a soltar, a volver a agarrar y finalmente a bendecir. Los años 2000 trajeron consigo transformaciones que ni Mariana ni yo podríamos haber previsto cuando comenzamos nuestro modesto taller. La tecnología revolucionó el mundo y nos vimos obligadas a adaptarnos para no quedarnos atrás. Luía, ya licenciada en Derecho, insistió en la necesidad de crear una página web, algo que sonaba completamente inusitado para una señora que creció escuchando radionovelas. Abuela, tenéis que dar a conocer vuestro trabajo a un público más amplio, explicaba con la infinita paciencia que los jóvenes muestran hacia los mayores que luchan por comprender el mundo moderno. Imaginad cuántas mujeres podrían inspirarse en vuestra historia. Al principio nos resistimos, por supuesto. Mariana y yo éramos mujeres del tejido y la aguja, no de los ordenadores y el internet. Sin embargo, Luía era persistente, otra característica que heredó de las dos, para bien o para mal. En 2002 creó nuestra primera página web, en la que mostraba fotos del taller, las piezas que confeccionábamos y una breve biografía nuestra. La historia detrás de las costuras. Al principio, parecía solo una curiosidad, una forma de complacer a su entusiasta nieta. Sin embargo, pronto empezaron a llegar correos electrónicos. Mujeres de todo el país escribían para compartir cómo les inspiraba nuestra trayectoria. Jóvenes estudiantes de moda ansiosas por aprender con nosotras y, lo más sorprendente, mujeres en situación de violencia doméstica que buscaban el valor para seguir el mismo camino que yo había tomado en 1969, cuando, en plena noche, huí con Mariana. «Mamá», me dijo Mariana una noche mientras leíamos juntas, otro de esos emotivos correos electrónicos, «creo que tenemos que hacer algo más que confeccionar ropa». Así fue como, a los 67 años, cuando muchos ya piensan en jubilarse, empecé una nueva etapa en mi vida. Convertimos parte de nuestro taller en un espacio de acogida para mujeres víctimas de violencia. No era un refugio oficial, no teníamos estructura ni autorización para ello, pero era un lugar donde podían aprender un oficio, alcanzar la independencia económica y encontrar el apoyo necesario para reconstruir sus vidas. Bautizamos el proyecto como Recomezo, Recomezar. Ofrecíamos cursos gratuitos de costura básica, bordado, pequeñas reparaciones, habilidades que podían generar ingresos inmediatos para mujeres que, a menudo, abandonaban sus hogares solo con la ropa que llevaban puesta y sus hijos en brazos. Luía contribuía con orientación jurídica, explicando derechos, ayudando con órdenes de restricción y derivando a defensoras públicas cuando era necesario. Mariana se reveló una profesora nata, paciente, atenta, capaz de identificar el potencial latente en las alumnas más inseguras. Ella comprendía como nadie el miedo que paralizaba a esas mujeres, la vergüenza que les impedía creer en sí mismas. Después de todo, ella ya había estado al otro lado de la mesa aprendiendo conmigo a reconstruir su autoestima después de Roberto. Cuando logras transformar un trozo de tela en algo bello y útil, les decía a las alumnas el primer día, te das cuenta de que también puedes transformar tu propia vida. Yo prefería permanecer entre bastidores, ocupándome de la parte administrativa,
asegurando la disponibilidad de los materiales esenciales y ayudando en los momentos de mayor demanda. Sin embargo, en ciertas ocasiones, cuando notaba un rostro particularmente perdido o abatido en alguna de las colaboradoras, Mariana me pedía: «Mamá, comparte tu trayectoria con Denise, Joana o Sandra». Y yo les contaba, no la versión romántica que se suele esperar, sino la cruda realidad, el miedo, la angustia, la deslealtad y, sobre todo, el largo y arduo camino de reconstrucción. «Te va a doler», les decía invariablemente mirándolas a los ojos. «Te dolerá más de lo que puedas imaginar. Habrá días en los que las ganas de rendirse, de retroceder, de fingir que nada ha pasado, serán casi irresistibles. Sin embargo, si persisten, si siguen avanzando paso a paso, incluso cuando sus piernas clamen por descansar, un día, al mirar atrás, apenas reconocerán a la mujer que fueron». En 2005, el proyecto Recomezo ya había beneficiado a más de 100 de mujeres. Algunas permanecían con nosotros solo el tiempo necesario para adquirir habilidades básicas y seguir adelante. Otras, en cambio, se convertían en miembros permanentes de nuestro equipo, impulsando el negocio, aportando ideas innovadoras y talentos diversos. Fue una de esas mujeres, Carmen, no mi hermana, sino una joven madre de 3 hijos que había escapado de un marido maltratador en el noreste, quien sugirió que documentáramos nuestras historias. Dona Lucia, propuso con ese acento melodioso que nunca perdió. Debería escribir un libro o al menos grabar su historia para que no se pierda. Al principio, la idea me pareció ridícula. ¿A quién le interesarían las memorias de una simple costurera? ¿Qué relevancia tendrían mis modestas batallas personales en el gran panorama de la vida? Sin embargo, Luía, siempre atenta a las novedades del universo digital, vislumbró otra posibilidad. «Abuela, ¿y si produjéramos vídeos cortos con usted narrando fragmentos de su historia? Podríamos difundirlos en Internet». Al principio me resistí con vehemencia. La perspectiva de exponerme de esa manera, de revivir públicamente momentos tan dolorosos de mi vida, me parecía inconcebible. Además, nunca he sido una persona que haya buscado ser el centro de atención. Mi existencia siempre se ha desarrollado entre bastidores, cosiendo en silencio, reconstruyendo en silencio, amando en silencio. Y yo reconstruyendo en silencio, amando en silencio. ¿Y si eso ayuda a otras mujeres, mamá?, preguntó Mariana suavemente, una noche en la que debatíamos el tema por enésima vez. ¿Y si tu historia inspira a alguien que está viviendo lo que nosotras vivimos? Esa pregunta resonó en mi mente durante días y días. ¿Y sí? ¿Y si mis palabras pudieran llegar a alguien que se encontrara exactamente en la misma situación en la que yo me encontraba en 1969 o en 1972? Alguien en lo más profundo del abismo, sin esperanza, sin saber que es posible empezar de nuevo, que es posible construir algo hermoso a partir de las ruinas. En 2007 grabamos el primer video en la trastienda del taller. Luía colocó la cámara, Mariana me arregló el pelo y me ofreció un vaso de agua. Me temblaban tanto las manos que casi lo derramo delante de la lente. De repente, todas las palabras que había planeado se me escaparon de la mente. «Solo habla con el corazón, abuela», me aconsejó Luía, con esa sonrisa que siempre me recordaba a la niña que una vez fue. «Imagina que estás hablando con una de nuestras alumnas, una mujer que necesita escuchar exactamente lo que tienes que decir». Cerré los ojos, respiré hondo y empecé a hablar. Conté la noche en que huí con Mariana, bajo la lluvia torrencial, los años de lucha en Sao Paulo, la traición, la separación, los 10 años de soledad y, finalmente, el reencuentro. «Lo siento»,
En el momento en que terminé la reconstrucción, me di cuenta de que Mariana lloraba en silencio, acurrucada en un rincón de la sala. Luía tenía los ojos húmedos detrás de la cámara y yo misma experimentaba una inexplicable sensación de ligereza, como si me hubiera liberado de una carga opresiva que llevaba mucho tiempo cargando. Ese video inaugural, publicado por Luía en una plataforma llamada YouTube, solo alcanzó unas pocas decenas de visualizaciones, principalmente de amigas, conocidas del taller y participantes del proyecto Recomezo. Sin embargo, entre los comentarios, uno en particular me conmovió profundamente. He visto esto en el refugio donde me escondo con mis hijos. Gracias por mostrarme que hay un después. Un después, dos sencillas palabras que resumían todo lo que quería transmitir. Que después de la tormenta, después del dolor, después de la traición, surge un después distinto de lo que anticipamos, posiblemente más arduo, tal vez más solitario, pero inexorablemente existente. Y en ese después somos capaces de construir algo nuevo. Continuamos produciendo videos de forma esporádica en los años siguientes. Nunca alcanzaron el estatus de virales, como Luía explicó que algunas cosas alcanzan en Internet. Eran simplemente historias sencillas de una anciana que narraba su trayectoria, sus batallas, sus revelaciones. Sin embargo, poco a poco se formó una pequeña comunidad en torno a estos vídeos, mujeres de diferentes edades y orígenes, unidas por la experiencia compartida del dolor y la esperanza. En 2010 recibí una invitación sorprendente. Una organización dedicada a ayudar a mujeres víctimas de violencia expresó su deseo de que diera una charla en su evento anual. Yo, que nunca había hablado en público, excepto en nuestro pequeño círculo en el taller ante una audiencia compuesta por expertos, asistentes sociales y abogados, exclamé de inmediato: «No puedo hacer eso, no soy experta en nada, solo soy una costurera que ha vivido lo que ha vivido». Mariana insistió: «Por eso te quieren, mamá, tienen expertos de sobra. Lo que les falta es alguien que haya pasado por el fuego y haya salido al otro lado para contar la historia». A mis 75 años, temblando de nervios, subí al escenario de aquel auditorio repleto. Mis notas estaban tan arrugadas de apretarlas que apenas podía descifrarlas. Eché un vistazo al público y vi a Mariana y Luía en la primera fila, sonriendo y dándome ánimo. A su lado, rostros de mujeres que habían participado en el proyecto Recomezo, algunas de las cuales ahora eran propietarias de sus propios negocios, dueñas de sus propias historias de reconstrucción. «No soy una experta», comencé con la voz vacilante en el micrófono. «No tengo diplomas enmarcados en la pared ni libros publicados. Solo tengo mi historia, y si sirve para iluminar el camino de una sola persona en esta sala, ya habrá valido la pena venir aquí». Hablé durante casi una hora, sin darme cuenta del tiempo que pasaba. Hablé del miedo que paraliza, de la vergüenza que silencia, de la culpa que corroe, pero también de la fuerza que descubrimos cuando nos vemos desprovistas de opciones, de la dignidad de construir algo desde la nada, de la belleza del perdón, tanto el que concedemos como el que recibimos. Cuando terminé, el silencio en el auditorio era tan profundo que, por un instante, creí haber cometido un terrible error. Y entonces, lentamente, una persona se levantó, seguida de otra y otra, hasta que todo el público estaba de pie, aplaudiendo no solo lo que había dicho, sino lo que había vivido, el camino que había recorrido. Esa charla me abrió las puertas a otras, a pequeños eventos comunitarios,
a reuniones de grupos de apoyo, incluso a una conferencia internacional sobre los derechos de las mujeres. Antes, reacia a llamar la atención, manteniéndome discreta en las sombras, ahora utilizaba mi voz para iluminar el camino de otras personas. En 2015, para celebrar mi 80 cumpleaños, Mariana y Luía organizaron una fiesta sorpresa en el taller. Al llegar, anticipando un día de trabajo rutinario, me encontré con el espacio adornado con flores y fotografías, imágenes mías en mi juventud con Mariana aún niña, recuerdos de nuestro primer taller y retratos de las innumerables mujeres que han participado en el proyecto Recomezo a lo largo de los años. En el centro se veía un pastel de tamaño considerable, acompañado de un libro con tapa de tela azul, mi favorita. Al hojearlo, me di cuenta de que se trataba de una recopilación de cartas de mujeres de todas las regiones del país que habían visto mis vídeos, escuchado mis conferencias o simplemente conocido mi historia a través de terceros. Estimada señora Lucia, comenzaba una de ellas, aunque no nos conocemos personalmente, su trayectoria me ha salvado. Estaba a punto de volver con mi marido maltratador cuando una amiga me enseñó su vídeo. Ahora tengo mi propio salón de belleza y mis hijas están a salvo. Le agradezco que me haya demostrado que era posible. Otra continuaba. Estimada señora Lucia, soy trabajadora social y utilizo sus vídeos en todos los grupos de apoyo que coordino. Las mujeres se identifican con su historia de una forma que ningún manual o charla técnica puede lograr. Usted se comunica en su idioma, el idioma de la supervivencia y la esperanza. Había una profusión de mensajes como estos, cada uno narrando cómo mi sencilla historia, la saga de una mujer común que se enfrentó a los retos que tantas enfrentan, había conmovido vidas, transformado trayectorias y rescatado familias enteras. Mis ojos se fijaron en Mariana, ahora con 60 años, con las primeras canas en su cabello oscuro. En Luía, una mujer de 43 años, abogada de renombre y madre de 2 hijos que eran la luz de mis ojos. En las mujeres del proyecto Recomezo, algunas de las cuales compartían nuestro viaje desde hacía más de una década. Y por último, en las fotografías que adornaban las paredes, el registro visual de la vida que hemos construido a partir de las cenizas de tanto sufrimiento. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?, le pregunté a Mariana, sosteniendo su mano mientras las lágrimas surcaban mi rostro marcado por el tiempo. Paso a paso, madre, respondió, mostrando esa sonrisa que siempre me recordaba a la niña que había sido un día. Un día a la vez, una costura a la vez. Y tenía razón, obviamente. No hubo ningún momento de gran transformación, ningún milagro repentino, solo la obstinada persistencia en seguir adelante cuando todo parecía perdido, en creer que, tras la noche más oscura, el sol siempre vuelve a brillar. Hoy, a mis 90 años, ya no me dedico a la costura como antes. Mis manos ya no tienen la firmeza necesaria para los trabajos delicados. Sin embargo, sigo acudiendo al taller casi a diario, acomodándome en un rincón para observar a las mujeres más jóvenes en acción, ofreciendo un consejo aquí, una palabra de ánimo allá. El proyecto Recomezo se ha expandido más allá de lo que jamás imaginamos, ayudando a cientos de mujeres cada año. Mariana, ahora con 70 años, empieza a pensar en jubilarse y en traspasar la administración del negocio a Luía y a algunas de las mujeres que han crecido con nosotras. Nos reímos al hablar de ello, porque ambas sabemos que solo son divagaciones. Ella siente un profundo amor por lo que hace como para dejarlo realmente. Al repasar el largo camino que he recorrido, veo con claridad los puntos de inflexión aquella noche lluviosa.
Recuerdo 1969, cuando huí con Mariana, un día absolutamente devastador. También evoco 1972, cuando descubrí la traición, una tarde amarga que quedó grabada en mi memoria. Y cómo olvidar 1982, cuando Mariana reapareció en mi puerta, llevando a Luisa en brazos. Fueron momentos en los que el mundo que conocía se hizo añicos. Sin embargo, también puedo discernir los momentos de reconstrucción. El primer sueldo que recibí en la fábrica de costura, un hito en mi trayectoria, la primera prenda que creé en mi propio taller, un sueño hecho realidad. El día en que Mariana y yo finalmente colgamos el letrero con nuestros nombres uno al lado del otro, simbolizando nuestra asociación y fuerza. La primera mujer a la que pudimos ayudar a través del proyecto Recomezo, una chispa de esperanza reavivada. El primer vídeo que grabamos, compartiendo nuestra historia con el mundo. La primera carta que recibimos de alguien que se sintió profundamente conmovida por nuestra trayectoria. Un vínculo invisible de solidaridad. Con el paso de los años comprendí que la vida no es como una línea recta que avanza suavemente de un punto a otro. Más bien, se revela como un tejido complejo, adornado con rasgaduras y remiendos, costuras a veces visibles, a veces invisibles. Un tejido que moldeamos sin cesar con nuestras elecciones, nuestros dolores, nuestros amores y, sobre todo, nuestra inquebrantable persistencia. Si me escuchas en este momento, es posible que estés atravesando uno de esos momentos de ruptura, uno de esos periodos en los que tu mundo parece derrumbarse a tu alrededor. Quizás estés lidiando con las cicatrices de una relación abusiva, el dolor punzante de una traición o el duelo paralizante de una pérdida devastadora. Quizás te preguntes cómo seguir adelante, cómo reconstruir algo de valor a partir de las ruinas que quedaron. Quiero que sepas, desde lo más profundo de mi corazón, que es posible. El camino no será fácil ni rápido, y sin duda habrá dolor. Pero créeme, es absolutamente posible. Yo soy la prueba viviente de ello. Mariana es la prueba viviente de ello. Cada una de las mujeres que ha encontrado un nuevo camino a través del proyecto Recomezo es la prueba viviente de ello. Un paso a la vez, un día a la vez, una costura a la vez. Y un día, cuando finalmente mires atrás, te darás cuenta no solo de lo que has perdido por el camino, sino sobre todo de todo lo que has construido con tus propias manos. Contemplarás no solo las cicatrices que la vida te ha infligido, sino la singular belleza que ha surgido de ellas. Sentirás no solo el dolor persistente del pasado, sino la fuerza inquebrantable del presente y la esperanza radiante que ilumina el futuro. Esta es la lección más preciosa que he aprendido a lo largo de mis 90 años de vida. Podemos ser quebrantadas, pero nunca destruidas. Podemos ser desgarrados, pero siempre tendremos la capacidad de recomponernos, de remendarnos. Y esos remiendos, lejos de disminuirnos o debilitarnos, solo añaden carácter, historia y una belleza única al tejido de nuestras vidas. Les agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a escuchar la historia de esta vieja costurera. Si les ha llegado al corazón de alguna manera, les pido que la compartan con alguien que pueda necesitar escuchar que hay un después, que la esperanza siempre encuentra un camino y que volver a empezar siempre es una posibilidad. Y ahora, por favor, me gustaría saber desde dónde están viendo el video. Cuéntenme en los comentarios qué parte de mi historia les ha emocionado más. Y si pueden, denle a me gusta y suscríbanse al canal para que podamos llegar a más mujeres que necesitan desesperadamente escuchar que no están solas en este viaje.